Vamos a comenzar a hablar sobre las relaciones interespecíficas. En la naturaleza, todas las comunidades de todos los seres vivos de las diferentes especies que existen tienden a relacionarse, ¿no es cierto? Relacionarse entre ellos. Primero entre ellas mismas. Por ejemplo, los seres humanos nos relacionamos, nos interrelacionamos, ¿no? Las otras comunidades o sociedades de animales también se asocian con sus sociedades, con sus colonias, ¿no? En National Geographic. Luego, pues, el calumnio de Barracuda, por ejemplo, ¿no? Especies se asocian, ¿no? En las llanuras africanas vemos una bandada de lobos por ahí, ¿no? Entonces, todos se asocian entre seres de la misma especie. Entonces, cuando se asocian entre seres de la misma especie, estamos hablando de relaciones específicas, ¿de acuerdo? Pero también estos seres vivos tienden a relacionarse con otros seres vivos de diferentes especies. Y ahí aparecen ya las relaciones interespecíficas. ¿De acuerdo? Entonces vos habían escuchado hablar de ustedes de relaciones interespecíficas entre los mismos. Esa es la relación que se da entre seres vivos de diferentes especies. Ahora, dentro de estas relaciones interespecíficas, vamos a ver nosotros el concepto de simbiosis. Este concepto fue acuñado por el investigador alemán Anton de Bari en el año 1870. Entonces, lo definía basándose en el vocablo griego sin, que significaba juntos, o con, o al lado de, bios, vida, y osis, un sufijo de acción o de impulso, ¿no? de poder efectivizar esta relación. Entonces, aquí el término simbiosis, como una asociación biológica de organismos pertenecientes a especies distintas. Ese es el término general que manejan la mayoría de autores, la mayoría de investigadores. Lo conceptúan, ¿no?, como clase de relación biológica interactiva, ¿no?, es decir, se relacionan, que mantienen seres disímiles y que pueden producir un resultado beneficioso, al menos para uno de ellos. El objetivo primordial sería que sean los dos beneficiosos, ¿no?, pero no siempre va a ser así, pero al menos uno de ellos se va a ver beneficiado. Entonces, en base a eso, nosotros podemos ya entrar a lo que nos toca a nosotros y ver qué cosa es un parásito. ¿Qué cosa es un parásito? Un parásito es un organismo vivo que vive dentro del interior o en el exterior o en la superficie de otro ser de distinta especie y se alimenta de él o de las sustancias que éste elabora, muchas veces causándole daño. Entonces, el parasitismo vendría a ser esta acción, ¿no?, todo tipo de asociación interespecífica que implica una relación estrecha y obligatoria, en el cual uno de las dos especies asociadas, que es el parásito, ¿no?, depende fisiológicamente del otro, a que lo conocemos como huésped, un hospedador. Eso vendría a ser el parasitismo, vendría a ser el parasitismo. ¿Y qué cosa es la parasitología? La parasitología vendría a ser la rama de las ciencias biológicas que se ocupa básicamente del estudio integral del fenómeno del parasitismo. ¿Cierto? Si se da un fenómeno que lo definimos como parasitismo, la ciencia que estudia este fenómeno viene a ser la parasitología. Y estudia además las relaciones entre causa y efecto que se establecen entre parásitos y huéspedes. Y los factores ambientales que influyen sobre esto, incluyendo, ya lo que han traído ustedes, los factores ambientales que influyen sobre esto, la medicación. Porque a la hora que ustedes mediquen, ¿qué es lo que van a pretender? Sobre el paciente van a dar a ustedes un medicamento, generalmente esa química, que va a hacer que al parásito, ese ambiente donde se encuentra muy bien, se pueda quitar y lo pueda eliminar, lo pueda combatir. ¿Estamos? Pero de una manera más simple podemos decir que la parasitología es la rama de la biología o microbiología que estudia los parásitos, las enfermedades que estos causan, la forma en que se diagnostican, cómo las podemos evidenciar y los tratamientos a seguir. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las características principales de los parásitos, ¿no? Son seres eucariontes
¿Qué quiere decir seres eucariontes? ¿Saben ustedes? Existen procariontes y eucariontes. Sí, que son aerobios. Claro, ya son según la bomba celular, ¿no? Son ya parásitos con una organización celular muy definida. Sí, mitocondrias. Que viven dentro o encima de otro organismo de distinta especie y producen cáncer, lo mismo definiendo. Es más pequeño y menos evolucionado que los feos, naturalmente. ¿No es cierto? Por ejemplo, tenemos un parásito, una tenia solo. La tenia solo es menos evolucionada que nosotros, ¿no? Sería un poco difícil que los otros parásitos no son la tenia. ¿No es cierto? Entonces, esa es una característica, ¿no? Que es más pequeño y menos evolucionado que los feos. Abarca desde los virus hasta los artrópodos. ¿Ya? Abarca desde los virus hasta los artrópodos. Y aquí hay una particularidad. O sea, tanto los virus como organizaciones moleculares, tanto las bacterias, los hongos, los protozoos, todos ellos tienen una relación de parasitismo con su hospedador. Todos ellos son parásitos, muchos de ellos obligados. Pero ¿qué es lo que sucede? Por las características especiales que tienen cada uno de estos grupos que se mencionado, por los efectos que causan sobre el huésped, sobre el paciente, sobre la persona, sobre los animales, sobre las plantas. Entonces la ciencia los ha agrupado en ciencias diferentes, ¿no? La ciencia que estudia los virus, virología. Que estudia las bacterias, bacteriología. Que estudia los hongos, micosis. microbiología, ¿no es cierto? Y los parásitos ya un poco más evolucionados, hablamos del artrópodo, del protozoo, ya dentro de la parasitología, ¿de acuerdo? Bueno, abarca desde los virus hasta los parásitos evolucionados. Se caracterizan por desarrollar ciclos evolutivos, ya sean simples o complejos, ciclos vitales, ciclos evolutivos, ¿no es cierto? En cuanto a la nomenclatura, ¿qué podemos decir? Obedece, al igual que todos los vivos, tanto animales como vegetales, a un sistema lineal, ¿no? Por Linneo, en donde el primer nombre deja ver que es el género y el segundo nombre la especie. Generalmente lo van a encontrar con esta característica, ¿no? Dentro del texto general va a estar con una letra de repente cursiva subrayada para diferenciarla del texto donde se encuentra. Esa es una característica, una norma de escritura de los nombres científicos. Género, especie, ¿no? La primera con mayúscula del género, la de la especie en minúscula, letra cursiva, de repente negrita y subrayada. ¿De acuerdo? Los parasitólogos May y Anderson en el año 1939 propusieron esta nueva tecnología de hablar de microparásitos y macroparásitos. Microparásitos los que mexicanos, ¿no? Donde encontramos a las bacterias, los virus, inclusive los protozoos, los hongos simples, que se pueden transmitir directamente de huésped a huésped o indirectamente a través de los vectores. Y entre los macroparásitos de animales están pues los más evolucionados, ¿no? Las tenias, los gusanos, los piojos, las pulgas. Ahora, en cuanto a la clasificación de los parásitos, vamos a ver que la clasificación de los parásitos obedece a algunos requisitos, algunos requerimientos, ¿no? Por ejemplo, según la dependencia parasitaria, hablamos de parásitos obligados. ¿Qué quiere decir parásitos obligados? Que necesariamente el parásito tiene que estar en esa condición. O sea, toda su vida, como la fase adulta, muchos de ellos, tienen que estar en esa condición, como parásito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos ahí el plasmodio. Parásitos facultativos, ¿quiénes son? Los que, a pesar de tener esa vida parasitaria, que quiere decir que dependen de otro organismo para poder desarrollarse, en el cual se van a alimentar, también alternan periodos de vida libre. Caso clásico, por ejemplo, son de las moscas de la familia Califolidae, de género Monocycla, por ejemplo, la mosca de la carne. ¿Qué es lo que hace esta mosca? Esta mosca produce, busca en el huésped, en el hospedador, busca alguna herida, ¿no? Alguna corrección, y ahí deposita sus huevos. Ahí deposita sus huevos, esos huevos eclosionan, salen las larvas, y las larvas comienzan a alimentarse de ese tejido y ocasionan pues cavidades ahí infecciosas, ¿no?
Y ese fenómeno, esa parasitosis se conoce como miasis. ¿De acuerdo? Mientras está en su etapa larval, esta mosca está haciendo un parásito obligado ahí. Pero después, cuando ya se transforma pupa, se transforma en la forma adulta, sale volando y ya se va a su etapa de vida libre. ¿De acuerdo? Entonces es un parásito facultativo, que alterna la vida parasitaria propiamente dicha con estadios de vida libre. Los temporales son aquellos que solamente llegan al huésped para alimentarse, ¿no? Ejemplo de ellos que tenemos muchos, ¿no? Las pulgas, los tábanos. Los tábanos son esas moscas que caen al ganado vacuno, ¿no? Las sanguijuelas. Bueno, han escuchado seguro, han visto de repente alguna sanguijuela alguna de ellas. Según su especificidad, quiere decir según la especie a la cual vaya a parasitar o el número de especies con las cuales va a parasitar. Tenemos la clasificación a los estenopsenos, cuando son pocas las especies susceptibles de ser parasitadas por ese parásito específico. Eurexenos, cuando pueden infectar a muchas especies de organismos. Por ejemplo, la etapa larval de Echinococos, que es una tenia, cuando está en su estadio larval puede infectar tanto al hombre como a animales domésticos. Puede infectar al hombre, como les digo, puede infectar al perro, puede infectar al cerdo, al ganado bovino, indiscriminadamente, donde caiga cualquiera que le ofrezca las condiciones para poder desarrollarse, le infecta. Y oligoceno es cuando tiene una presencia intermedia. O sea, el adulto de Echinococos, por ejemplo, el mismo ejemplo que les estoy dando, el adulto solamente infecta al perro, al toro, al lobo, a las especies de la zona, que son especies filogenéticamente afines, ¿no? Son especies similares. Ya no infecta a otras especies. Entonces, ahí estamos hablando de un caso de oligoceno. Según el número de huéspedes por ciclo biológico. Ya hemos dicho, el ciclo biológico es el ciclo de desarrollo del centro parásito, ¿no? Como el mismo vivo. Entonces tenemos, de acuerdo a esta característica, tenemos los monocenos, que quiere decir que el parásito solamente va a emplear dentro de su ciclo biológico a un solo huésped. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ya pasa de trofozoito a quiste y en un solo huésped. En este caso el humano. Ya, ahí estamos hablando de monoxeno. Policeno o heteroxeno, cuando el huésped definitivo, hay un huésped definitivo que es donde generalmente se da la enfermedad, y hay uno o varios huéspedes intermediarios, para abortismo, por ejemplo. Metaxeno es aquel que también, aparte de tener un huésped definitivo, tiene un huésped intermediario, pero tiene la característica de ser transmitido, este parásito ser transmitido por el mismo huésped definitivo. ¿Ya? ¿Perdón? Ya, el metaxeno es el de que, siendo también que tiene un huésped definitivo y un huésped intermediario, este parásito es capaz de ser transmitido por el mismo huésped definitivo, no por el intermediario, sino por el definitivo, del huésped a huésped. ¿Ya? Según su ubicación, tenemos los endoparásitos y los ectoparásitos. ¿Qué quiere decir endoparásitos? Quiere decir que se ubican al interior del organismo, no ya sea en el tracto digestivo, ya sea en el tejido, ya sea en el sistema circulatorio. ¿Estamos? Dentro de ellos tenemos a los histoparásitos y los hemoparásitos. Mucha literatura toma a hemoparásitos e histoparásitos, por uno solo, ¿no? Hemohistoparasitosis. ¿Por qué? Porque están íntimamente relacionados. Por ejemplo, el caso de Leishmania, ¿no? El caso de Leishmania, ¿qué es lo que sucede? La Leishmania va a parasitar las células de la mucosa, va a destruir las células de la mucosa nasal, la mucosa faríngea. Pero a su vez también están en el torrente sanguíneo, porque es ahí casualmente donde se suele diagnosticar. Entonces, generalmente lo tienen como uno solo, ¿no? Y los endoparásitos son los endoparásitos que se ubican en ¿dónde? Entero fuera. En el sistema. ¿No es cierto? Los endoparásitos.
de los ascas, de Llanes, de Argentina, en el transcurso del semestre lo vamos a ir viendo universalmente, ¿ya? Ahora, ¿qué son los ectoparásitos? Los ectoparásitos son aquellos que se ubican fuera del huésped, en la superficie del huésped. Generalmente, ¿quiénes están ahí? Los artrópodos, ¿no? Las pulgas, las garrapatas, los chinos, ¿de acuerdo? Los piojos también están por ahí. Mecanismos de acción parasitaria. ¿Cómo es que el parásito afecta al huésped? Afecta al huésped. Una de ellas es por acción mecánica. ¿Qué es lo que hace el parásito en esta acción mecánica? Lo que hace es bloquear, ¿no?, o obstruir los conductos en donde el parásito se ubica. Por ejemplo, hacer luminoides cuando no hay un tratamiento, primero, no hay un diagnóstico adecuado, no hay un tratamiento adecuado, el parásito se va a desarrollar de una manera bastante efusiva y va a bloquear el intestino. Por eso que a veces los niños con más que son como un balón voluminoso. Y a veces inclusive hasta los reportistas no salen por la boca, salen por la nariz. Ya de alambre también es otro ejemplo, ¿no?, de mecanismo de acción constructiva. También este protozoo se desarrolla de tal magnitud de que invade toda la mucosa intestinal e impide que esta mucosa intestinal realice su función fisiológica, que es la de absorber los nutrientes. Entonces causa los cuadros diarreicos. Pero está ocasionando ahí, o está comportándose de una manera obstructiva. ¿De acuerdo? La acción traumática produce traumatismo en el lugar de la localización. Ejemplo de que, ¿no?, por ejemplo, la antibiótica, igual, ¿no?, se ubica en el tejido intestinal y ocasiona unas úlceras. Entonces, está pasando un trauma. Por eso que una de las características del diagnóstico de la antibiótica es que esa es la manera, ¿no?, porque está ocasionando un trauma. Acción inmunológica. Algunos parásitos tienen la propiedad de sensibilizar al organismo. Por ejemplo, todo por su alto contenido antigénico hace que el huésped reaccione, produciendo cuadros alérgicos en la zona de irritación, cuadros alérgicos en la zona donde encontramos la exosoma, ¿no? La acción bioquímica, algunos parásitos producen sustancias metabólicas que tienden a destruir los tejidos. Por ejemplo, esta metanol estolítica hace eso, ¿no? Produce unas sustancias que van a ser por carbonídeo, van a coriando en el mundo intestinal. Acción exfoliativa, igual, nos hace la acción de ciertos parásitos de consumir elementos propios del huésped. Succión de sangre, por ejemplo, tenemos ahí la succinaria, ¿no? La finaliasa, ¿no? Así como hablamos de términos simbiosis, ¿no?, y lo comentaba que generalmente está definido como la relación interespecífica que se da entre los seres vivos. Cuando dos especies diferentes se asocian para obtener beneficio mutuo sin el cual no se puede subsistir. Esta es una definición. Pero hay autores que definen tanto simbiosis como el mismo concepto de mutualismo. Por ejemplo, van a leer de repente esta nueva literatura donde van a decir simbiosis y van a dar este concepto de mutualismo, ¿no?, que es la relación interespecífica temporal donde ambos se benefician sin producirse daño, no depende el uno del otro. ¿De acuerdo? El comensalismo también es la relación interespecífica entre dos especies diferentes en la donde una de ellos se va a beneficiar y a la otra le va a ser indiferente, no le produce ni bien ni mal, no se ve afectada. Y el parasitismo, pues, es lo que estamos viendo, ¿no? Un ser vivo se aloja en otra diferente especie y uno se beneficia a expensas de otro, ¿no? En cuanto a la relación que se establece entre el huésped y el parásito, huésped u hospedero, entonces el huésped. El huésped está definido como el ser viviente que va a albergar al parásito. Puede ser un vertebrado o puede ser un invertebrado. Ahora, este concepto lo desarrolló
lo llevó a hacer ciertas confusiones, ¿no? Porque se utiliza la palabra para definir otros aspectos que se alojan también, ¿cierto? Por ejemplo, uno se va de viaje y se va a un hotel y uno es el huésped. En el hotel uno es el huésped, uno se está alojando en el hotel, ¿no? Entonces se creó esa contradicción. Entonces por eso se acuñó también huésped u hospedero. No son aquellos seres, vertebrados o invertebrados, implicados en el ciclo evolutivo de los parásitos a los cuales reciben o alojan. Entonces, en términos de microbiología, tanto de los parásitos, bacteriología, micología, el término huésped es más bien el que aloja al parásito, ¿de acuerdo? O al agente infeccioso en todo caso. Ahora, si este huésped ofrece al parásito o al agente infeccioso condiciones adecuadas para que éste pueda desarrollarse, para que éste pueda implementarse, pueda producirle daño, estamos hablando de un huésped adecuado. Pero sin embargo, si ese huésped está presente en condiciones favorables al parásito, está bien nutrido, tiene unas buenas condiciones higiénicas, ¿no? De repente, no sé, en un medio ambiente adecuado, entonces el parásito va a tener dificultades para poder implantarse. Pero hablamos de un huésped inadecuado, donde el parásito tiene poca posibilidad de perpetuarse. ¿Qué tipo de hospederos tenemos? Tenemos los hospederos definitivos, generalmente albergan las etapas adultas de un parásito, donde se da una de las reproducciones sexuales, por ejemplo en el caso de los adultos de los felinos, ¿no? La fase sexual también de los articomplexos, como por ejemplo toxoplana, toxoplana. Ahorita lo que estamos conversando básicamente son conceptos básicos que vamos a manejar durante todo el curso. Ya cuando hablemos pormenorizadamente de cada parásito, ya vamos a darle las características propias, pero vamos a utilizar esta terminología. Entonces, por eso me interesa que esto quede bien definido, ¿de acuerdo? Huésped intermediario es en el cual el parásito desarrolla alguna o todas sus fases larvarias. Ya, huésped definitivo, donde alberga las etapas adultas, donde generalmente se produce una enfermedad en el ser humano. Intermediario, donde el parásito desarrolla alguna de sus fases larvarias, por eso es intermediario, está en medio, que es lo medio del ciclo. Paraténico es aquel hospedero que transporta solamente el parásito. Se le sirve como vehículo. Ahí el parásito no va a sufrir ninguna transformación, no va a haber ningún cambio, ningún ensayo larval. Solamente le sirve como transporte. Pero no pierde su sensibilidad, o sea, puede ser capaz de infectar a otro huésped, que sí sea susceptible, ¿no? Reservorio viene a ser un huésped definitivo, diferente al definitivo, en el cual el parásito adulto sobrevive. Se mantiene como un poco infeccioso. ¿De acuerdo? Factores inherentes al hospedero, yo ya he comenzado a mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, la edad. Los niños siempre son más susceptibles de adquirir una parasitosis. ¿Por qué? Por la condición de niños, ¿no? Son descuidados, juegan de repente en ambientes que son contaminados sin darse cuenta, no se lavan adecuadamente, sobre todo las manos, y tienden a contraer rápido las infecciones. La inmunidad, que tiene que ver pues, con la respuesta inmune, dependiendo de la posición en la que se encuentra el parásito. Y esto obviamente tiene que ver pues, con el estado nutricional, ¿no? Que lo vemos hacia abajo. La acción de un parásito está en relación directa a un buen estado nutricional. Si una persona está bien nutrida, tiene buenas defensas, entonces el parásito va a ser un poco complicado que se pueda implantar. Los hábitos y costumbres. Esto también es ya una condición social, ¿no? Generalmente en las zonas marginales de las ciudades, pues a veces hay costumbres que no son de todo las más adecuadas, ¿no? Por ejemplo, algunos en zonas fangosas, en zonas donde hay canales de regadío de repente, suelen no usar zapatos, meterse en el barro, entonces ahí tienden a hacer una puerta abierta para que se infecten, ¿no es cierto? La ingesta de carne cruda, es que se van a una parrillada o se van ahí, no, más económico, más rápido, vamos a meternos a los chalitos.
esos hábitos, esas costumbres. Los medicamentos, la utilización de dosis inadecuadas, de antiparasitarios, al igual que en las infecciones de tipo viral o de tipo bacteriano. ¿Qué es lo que sucede? Cuando existe una medicación indiscriminada, una medicación mal orientada, respecto a un mal diagnóstico, ¿qué es lo que hacen? Crean un estado de resistencia al parásito. Al parásito se acostumbra a esa medicina que no le hace nada, y después cuando le dan la dosis adecuada, no le pasa nada. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa del hospedero? Dentro de los mecanismos que el huésped o el hospedero tiene para frente al proceso infeccioso parasitario, tiene el primer término en la piel, como una de las barreras primarias de protección del sistema inmune. El reconocimiento externo del huésped consigue bloquear la infección parasitaria en la mayoría de casos, siempre y cuando esta esté bien cuidada. Por eso, los profesionales de la salud, que estamos inmersos, ¿no?, en el diagnóstico, en el tratamiento de las enfermedades infecciosas, tenemos que tener cuidado. Cuando trabajamos en el laboratorio, si tenemos alguna escoriación, si tenemos algún rasguño, hay que protegernos adecuadamente, porque ese puede ser un foco o una vía destinada a una infección. ¿De acuerdo? Ya en la tarde vamos a ver normas de bioseguridad, ahí se les va a explicar clarito qué precauciones, qué condiciones, qué normas debemos de seguir para evitar esas contingencias. Los cubos digestivos, sobre todo para los parásitos que se transmiten vía oral, ¿no es cierto? La constitución del cubo gástrico puede llegar a destruir un parásito o dificultar la liberación de sus formas infectantes, ¿no? Ese de los quistes. La alimentación también, la falta de un solo componente, a veces de una vitamina, de un carbohidrato, que se va a reflejar en el estado nutricional de la persona, pues facilita o ayuda al huésped a defenderse, ¿no? Infección y enfermedad. ¿Qué entendemos por infección? ¿Qué entendemos por enfermedad? Infección es cuando el hospedero alberga al parásito, ¿de acuerdo? O una bacteria o un hongo que esté infectado, pero no le causa daño todavía. Pero cuando ese parásito está ya infectando al huésped, pero además ya le comienza a producir daño, ya estamos hablando de una enfermedad. ¿Estamos? Ciclo biológico. ¿Qué cosa es un ciclo biológico o un ciclo vital? Es el conjunto de procesos o fases que se producen en un ser vivo en una generación y otra. ¿No es cierto? El ciclo biológico del ser humano, por ejemplo, tiene varias etapas: nacer, crecer, reproducirse y hablar pajarito, ¿no es cierto? Muere. Los otros seres vivos también tienen su ciclo biológico, ¿no? Y se define pues como el conjunto de procesos o fases que se producen en un ser vivo entre una generación y la siguiente. Debe existir siempre un proceso de reproducción entre ambas generaciones, obvio, ¿no? Porque una generación, una especie como se perpetúa a una siguiente generación si no hay una fase de reproducción. Es difícil, ¿no es cierto? Ahora, como ya lo habíamos visto, tenemos los ciclos monocénticos, cuando el parásito desarrolla una sola especie o huésped, y heterocénticos, cuando el parásito requiere más de una especie para desarrollarse. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de un ciclo biológico monocético. Ya alguien necesita solamente un huésped para desarrollarse. No quiste, ingresa vía oral, se libera como trofosodito, se reproduce, ¿no? Se enquista nuevamente y sale por las heces a contaminar nuestros alimentos. Si no hay un adecuado cuidado a este nivel, se vuelven a infectar. Un solo huésped. Heterocénico tenemos, ¿no? Por ejemplo, para boninos tenemos el huésped definitivo, sale como huevo, miracillo, se utiliza en un crustáceo, un cangrejo, un molusco, un crustáceo, y vuelve otra vez a infectar. Entonces, este ciclo biológico tenemos un huésped definitivo o dos huéspedes intermediarios.
más de un huésped para llevar a cabo su ciclo biológico. Ahora vemos los vectores. ¿Qué son los vectores? Los vectores vienen a ser los organismos vivos que van a encargarse de diseminar la enfermedad, de transportar de un huésped a otro enfermedad. Recuerden que puede ser un artrópodo u otro vertebrado que se va a encargar de hacer esta acción. Y dentro de estos vectores tenemos dos tipos de vectores, un vector biológico y un vector mecánico. El vector biológico, ojo aquí, pregunta de examen, número 5. Un vector biológico es aquel en el cual el agente se multiplica o se transforma, donde va a haber alguna de sus fases de su ciclo biológico, ¿de acuerdo? Y asegura una transmisión efectiva y prolongada. El vector es esencial para la vida del parásito. Sí, por eso que algunas de las políticas de sanidad, ¿no? de sanidad es la eliminación de los vectores. Por eso son las fumigaciones de campos. ¿No? Ustedes no dicen lo que dicen, vamos a fumigar, vamos a eliminar a anófeles. Claro, están quitando el intermediario, están quitando el vector. Pero si ese parásito no tiene el vector, no va a pasar nada, ya se vence la enfermedad. Entonces, ese es el vector biológico. Y el vector mecánico es solamente aquel que transporta, que sirve como vehículo al parásito. En este tipo de vector, el parásito no va a sufrir ningún cambio, no va a llevarse a cabo ninguna fase de su ciclo biológico, simplemente lo va a transportar. Y ejemplo clásico de este tipo de vectores son las moscas. Nosotros traemos muy bien que las moscas se posan en zonas contaminadas, a repente estrechas, ¿no? A repente animales que están muertos, luego van volando, se posan sobre nuestras manzanas, sobre plátanos, no nos damos cuenta, solo lavamos adecuadamente y estamos ingiriendo, no un chiste de pequeño, por ahí, con nuestros solitarios. Ese es vector mecánico, vector biológico y vector mecánico, ¿de acuerdo? Como lo mencionamos con el euro, el murciélago como el libre, así es. Solamente los transportes, el murciélago no se hace nada, no se puede ningún cambio. ¿Cuántos son los principales grupos de parásitos que vamos a estudiar a través del semestre? Tenemos a los protozoarios, a los termínicos y a los transformadores. Los protozoarios son los parásitos unicelulares, ¿de acuerdo? Eucariotas, dentro de ellos tenemos a las amebas, la megapoli, los ciliados, los flagelados, por ejemplo, los desmania, las tutanosomos, las bicomplexas, tenemos allá toxoplasma. Dentro de los terminos, que son ya organismos multicelulares, que vienen a ser los gusanos, los imágoros, los secos y los dermatos. También vamos a ver los secos y los artrópodos, ¿no? Como los parásitos más evolucionados, ¿no? Los insectos, las arañas, los escorpiones. Los protozoarios, por ejemplo, formas evolutivas de protozoarios, muy bonito, ¿no? Los protozoarios son unos organismos unicelulares. Las formas evolutivas, ¿no? Estos conceptos los vamos a aplicar bastante. Por favor, fíjenlo bien. Trofozoito, ¿qué es un trofozoito? Trofozoito o forma vegetativa, ¿de acuerdo? El trofozoito o forma vegetativa es a través del cual el parásito se alimenta y se reproduce. ¿Ya? Es como, por decir, el estado adulto, entre comillas, ¿no? Es donde va a hacer todas sus actividades. Es la forma en la que va a producir la enfermedad, como trofozoito. Pero ¿qué pasa? Este trofozoito, cuando el organismo comienza a encontrar condiciones adversas para su desarrollo, va a formarse en una fase de resistencia, que forma el quiste, que muchas veces es la fase infectante. Eso vamos a manejar mucho, fase infectante, quiste, trofozoito, de determinadas especies. Entonces, que quede bien claro, trofozoito o forma vegetativa.
quiste o forma de resistencia. ¿Estamos? Veo claro, ¿no? Ya. De ahí tenemos a los segmentos, que vienen a ser los gusanos. Y dentro de ellos tenemos a los grupos, los plategmentos, que son aquellos gusanos que tienen la característica principal de ser acertados horizontalmente. ¿De acuerdo? Dos horizontalmente. Y dentro de ellos tenemos a dos grupos. Los cestos, cuya característica principal es también que el cuerpo alargado y dividido en segmentos, ¿no? Como las penes, dividir en segmentos, en estróbilos. Aquí tenemos por ejemplo un echinococos, aquí está eso. 1, 2, 3 segmentos. Los cestos. Y los trematodes, que también tienen la característica de ser aplanados dorsoventralmente, pero el cuerpo no está dividido en segmentos, sino va dividido en una forma lanceolada, en forma de hoja. ¿Estamos? Y luego tenemos los trematermientos, o gusanos propiamente dicho, como lo conocemos. Y dentro de ellos a los trematodes. Ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un trematodes. ¿Lo conocen? ¿La es? Es un máscara. Son máscaras, hembras, característica de la curvita aquí hembra más pequeña que el macho. Dentro de los artrópodos, el tipo de prácticos más evolucionados, la característica principal es estudiar la presencia de un exoesqueleto. Sí sabemos que es un exoesqueleto, ¿cierto? No, el esqueleto. ¿Perdón? El exoesqueleto es la parte que te da la forma, que te da la resistencia. Usted ve un trabajo o una cucaracha, la aplastan, bueno, y ahí está sosteniendo el exoesqueleto. ¿De acuerdo? Otra característica que tiene el cuerpo dividido en segmentos. Una cabeza, un tórax, un pulmón. Las patas también son divididas, son articuladas. ¿De acuerdo? Metamorfosis o ciclo biológico, dos formas, incompletas o incompletas. También ya lo vamos a ver en su momento. Aquí el ejemplo que tenemos aquí es a los insectos, los arácnidos, los crustáceos. Pedículos, ese pez, por ejemplo. ¿Quién es pedículos? Yo. ¿Tampoco es el cabello? De la cabeza. La sala. Los ojos de la araña casera. Las flores matan la viuda negra, ¿no? La viuda negra. La viuda negra. Interesante. Ahí tenemos un artrópodo, la pulga, un insecto, la copia de cabello, Tricerata, un crustáceo, que no es un parásito, pero sí es un huésped intermediario, ¿no? Por eso lo hemos puesto ahí como ejemplo. Mecanismo de transmisión. ¿Qué cosas vienen a ser los mecanismos de transmisión? El mecanismo de transmisión es la forma en que el parásito se va a diseminar, no va a pasar de un huésped a otro. Ese es el mecanismo de transmisión, que es diferente al mecanismo de infección. El mecanismo de transmisión, por ejemplo, tenemos en vectoriales. Quiere decir de que se va a transmitir a través de un vector, que puede ser biológico y mecánico. Muy bien. Entonces, cuando el parásito es transmitido por un vector, estamos hablando de un mecanismo vectorial. Un mecanismo transfuncional a través de sangre contaminada, ¿no? De repente el banco de sangre de la Costa Médica o del hospital no tuvo los cuidados adecuados y como almacén una sangre que está contaminada con algún parásito, ¿no? Con algún hemoparásito, y lo va a transmitir. Es poco probable, pero se da, ¿no? Transplacentario de madre a hijo, a través de la placenta. Trasplante de órganos, también poco probable, pero factible, ¿no? Carnivorismo, volvemos al ejemplo, ¿no? Los gallinitos pueden tener de la cocina, ¿no? También, costumbre de comer carne cruda, ¿no? Costumbre de comer gato, ¿no? ¿Hay algún gato por aquí, no? Entonces el carnivorismo, sobre todo cuando no está trabajado, no está la carne adecuadamente. Y bueno, por contaminación fecal,
es una de las más, de los mecanismos más abundantes que hay, ¿no? Los más abundantes en el sentido de que las mayores variaciones que se dan menos en el promedio, en las zonas marginales, es a través de este mecanismo, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Tenemos una transmisión directa desde la fuente al hueso. Una transmisión directa desde la fuente, pero pasa por un labor intermediario, ¿no? Que puede ser un vehículo, un vector o el mismo aéreo, ¿no? hacia el hueso. Vía de infección, también tenemos vía cutánea a través del mecanismo vectorial, la leishmania, el paludismo. Vía sanguínea, trasplante de órganos, transfusión, con estos órganos nutrosos. Estos mecanismos de esta forma contaminada. Oral, por referir por alimentos contaminados, maltratados, demasiados. Vía nasal también se da, no es muy disciplinada, digamos, pero también hay casos de contaminación por vía nasal. Factores predisponentes en las enfermedades parasitarias. Aquí tiene que ver mucho la salud humana. Por ejemplo, la higiene personal y colectiva deficiente. El ser humano que no tiene una buena condición higiénica, que la sociedad no se preocupa por adecuar su colectividad, su organización, una buena disposición de excreta, qué sé yo, lo que sabe. Entonces, es ahí una probabilidad para que los parásitos se puedan disciplinar, ¿no? Igual, suficiente provisión de agua, contacto directo con los vectores, solamente, básicamente en las zonas rurales, ¿no? En las zonas altarandinas, por ejemplo, en los ranchitos que vemos cuando viajamos a la sierra, a veces esos ranchitos pues la gente vive ahí muy cómodamente, pero por el lado de la naturaleza lo hacen con las corrientes, dan sus hinchas, ¿no? Sus recorridos, y siempre distintas en las. Y una noche se ven estos parásitos, estos vectores salen a alimentarse y están contaminando a los pobladores. Contacto con animales causantes de zoonosis, también igual, una mala política de crianza, por ejemplo, de los cerdos, ¿no? Los cuantos veces vemos en las noticias en Lima, ¿dónde tiran los cerdos? En medio de los pastorales, ¿no? Altamente contaminados, los alimentan con restos orgánicos de decomposición, con heces, todas esas cosas. Es una política, una situación que facilita pues, que el parásito infecte, ¿no? Deficiencias nutricionales ya lo habíamos visto, ¿no? Inmunodeficiencias también relacionadas, condiciones laborales y ambientales. Lo vuelvo a repetir, ¿no? Las condiciones laborales, por ejemplo, lo que estamos relacionados con profesiones de la salud, tenemos que tener bastante cuidado en esto, ¿no? Bien, en cuanto al diagnóstico de las enfermedades parasitarias, básicamente el trabajo de laboratorio, el trabajo de diagnóstico parasitario se basa en pruebas de certeza. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo es observar una forma o estadio evolutivo del parásito, ya sea el protozoito, el huevo, el quiste, las larvas, los probióticos. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en una muestra de heces, ¿no? El médico ve pues, que el niño está con un cuadro clínico de una parasitosis, manda su examen de heces seriado, ¿no? Entonces hacemos un procedimiento, vamos a un microscopio y dejamos ahí un huevo de ácido, por decir. Entonces ya sabemos nosotros las características, tenemos que conocer eso sí, las características de cada una de las fases evolutivas del parásito. El huevo de Ácaris tiene su particularidad. Entonces yo veo que ese huevo es un huevo de Ácaris. ¿Qué parásito está en el paciente?
técnico. No, no sé, tiene que ser práctico. Entonces, esa es una prueba de certeza. Con la presencia, con la identificación de esa estructura propia de ese parásito, estoy identificando ese parásito. Si veo que identifico un quiste de diarrea, en la muestra de heces, ¿qué parásito está afectando a ese paciente? Esa es una prueba de certeza. Patognomónicos son pruebas o son características específicas y particulares de un determinado parásito, de un determinado agente, ¿no? Como por ejemplo la cutícula del dermato, ¿no? Esa coloración media caramelada que tiene ese particular, es una característica patognomónica del parásito. Solamente ella presente, ¿de acuerdo? Las pruebas sugerentes, hallazgos de varios elementos que orientan a un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, la respuesta al Western, una eosinofilia, un aumento en las inmunoglobulinas, ¿no? Varias cositas que se pueden ver ahí, ¿no? Ahora, ¿qué técnicas tenemos? ¿Qué metodologías tenemos nosotros en el laboratorio para hacer el diagnóstico? Esto aquí lo vamos a ver en práctica, ¿no? Por ahí le voy a entrar la etapa. Por ejemplo, tenemos un diagnóstico de exámenes directos. Exámenes directos quiere decir de que vamos a evidenciar directamente al parásito, o alguna estructura del parásito o alguna de sus fases del parásito. Para ello tenemos preparaciones en fresco, en concentración y coloraciones. En fresco, directamente tomamos una muestra de ese, por decir, solución salina, Google, y vamos al microscopio. Es un método directo. De frente vamos a ir a buscar el microscopio, de la muestra del microscopio. ¿De acuerdo? Ahora, si la muestra es pobre, o de repente ya el paciente está siendo medicado, entonces hay poca cantidad, poca concentración del parásito, se van a hacer procedimientos de concentración y algunas coloraciones para ayudarnos a evidenciar estructuras. Cultivos se pueden hacer también en el caso de algunos protozoarios, ¿no? Realmente se hacen en Alemania, ¿no? Detección de antígenos, ya estamos hablando a nivel molecular, ¿no? Para evidenciar entonces la presencia del parásito dentro del hospedero. Métodos indirectos, detección de anticuerpos, ELISA o blog, generalmente parasitosis semáticas, tisulares. Aquí es indirecto, ¿por qué? Porque la prueba que nosotros hacemos, con la prueba del resultado positivo que tengamos de la prueba, no es que estemos observando directamente el parásito, sino indirectamente estamos determinando su presencia. ¿No? Por ejemplo, un mismo parásito infecta a una persona, esa persona, como producto de su mecanismo de defensa, ¿no? De su capacidad inmunitaria, va a comenzar a producir ¿qué? Anticuerpos, ¿no? Antígenos de ese parásito. Pero nosotros al detectar la presencia de esos anticuerpos, antiplasmónicos por ejemplo, ¿qué estamos evidenciando? Que esta persona es el plasmónico, pero no porque estemos viendo el plasmónico, estamos determinando la presencia de él por la determinación de los anticuerpos. Esa es una forma indirecta de determinar la presencia de determinado parásito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí, ¿no? Bien. Ahí por ejemplo tenemos, ¿no? Examen directo, lo que les decía, una muestra de heces, solución salina, acá por ejemplo, solución salina, solución salina para ver la movilidad del trombocodito, para ver el estado vegetativo, y con Google para ver algunas estructuras, ¿no? Núcleo, vacuola, que se llama, núcleo, vacuola. Este esquema es para señalarles de cómo se debe hacer la búsqueda del microscopio. Bueno, esto de aquí le vamos a esta lámina por nosotros, le vamos al microscopio y comenzamos a buscar de esta forma, ¿no? Horizontalmente. Toda la lámina, la vemos toda la lámina. Puede ser horizontal o de repente más cómodo vertical. Particularmente yo quisiera hacerlo vertical. Pero eso sí, toda la lámina, ¿no? Justo por aquí ya me cansé por acá, ya está negativo. No, toda la lámina es buscarla, porque de repente en el segundo cuadrante, en la segunda mitad está ahí la estructura que estamos buscando. Eso es de tener cuidado. Métodos de concentración, solamente necesario, pues a ver una práctica de meditación,
técnica de alimentación simple, método de flotación o técnica de Lewis, porque algunos en literatura la denomina método de flotación en salmuera, ¿no? ¿Por qué salmuera? Porque es sal, ¿no? Método, de repente en algún libro o en alguna literatura van a leer el método de flotación en salmuera. Bueno, porque tiene el profesor, técnica de Lewis. Método de configuración, flotación, técnica de FAO modificada, ¿no? Con sulfato de zinc. Método de concentración de Ricci también, que se utiliza con marina, la técnica de Graham. ¿Han escuchado de ustedes la técnica de Graham? ¿Sí? ¿Saben en qué consiste? ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué tipo de diagnóstico? La técnica de Graham es una técnica que se emplea una cinta adhesiva, una cinta de scotch. No sé cómo se se coloca con la parte de las pegas en el exterior y con el dedo se va haciendo una impronta en la zona perianal, ¿no? Generalmente se recomienda este procedimiento en horas de la mañana, primeras horas de la mañana. ¿Por qué? Porque el óxido en la noche sale. En la noche sale a la parte perianal y ahí deposita sus huevos, a los oxigenados. Y después se vuelve a liberar. Y dejan los huevitos, incluso que el niño está en la mañana que se rasca. Y después se va a poner pan, yo me tomo el desayuno, viene de pan y lleva el pan con la misma mano. ¿Y qué está haciendo? Está autoinfectando. ¿No es cierto? Y esa cinta Scotch, que como hemos hecho en toda la zona perianal, la llevamos y la pegamos en una lámina con objetos. Y el copio. Y ahí vamos a observar los huevitos del chulo, ¿no? Del chulo. Aquí, por ejemplo, tenemos la técnica de la concentración de Pablo de Ricci, también. Vamos a tratar de hacerlo en laboratorio. Que le tenemos toda la décima parte de las estructuras que vamos a ver en el curso. Por ejemplo, acá tenemos un profesorito de Yatria en su física. A ver si no. Como métodos directos, las más utilizadas, por ejemplo, las colocaciones ambuláceas para la encontración de aguaquistes, por ejemplo, el criptosporidio. También no aplicables en superficies de heces. Dentro de las más utilizadas de estas colocaciones tenemos Kinyu y de modificar el Sinilce, ¿no? ¿Saben para qué Sinilce? Para biocar, ¿no? Y la toxina férrica también, para observar italiana, legistes y profosforitos. Y la que más utilizamos nosotros en las láminas que tenemos ya montadas para las observaciones de la crónica, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos un criptosporidio, ¿no? Con coloración de crónica. Diagnóstico de parásitos. Por ejemplo, el plasmodium, ¿no? La malaria. ¿Qué hacemos? Una muestra de sangre, generalmente obtenida del pulpejo del dedo, ¿no? Con otra lámina con objetos, con una inclinación de 45 grados hacia el extendido, sin protis. Y luego se colorea con piensa por rayos. ¿Y qué observamos acá, por ejemplo? Un tripanosoma, ¿no? Un tripanosoma crucis. El seno diagnóstico. ¿Qué es el seno diagnóstico? Es un diagnóstico que consiste, se utiliza, por ejemplo, para la leishmania, para el tripanosoma. Consiste en cultivar a su vector, en este caso los triatominos, cultivarlos en laboratorio. Eso significa tenerlos libres del parásito, o sea, el vector no va a tener el parásito. Entonces, si nosotros sospechamos de que una persona, un paciente, está con esta enfermedad, ¿qué es lo que hace? Se hace que pique el chinche, el triatomino. Entonces, al picarlo, él va a absorber los parásitos que están en el sanguíneo del paciente. Y en él se van a desarrollar las fases evolutivas. Luego, cuando ese vector inyecta, ¿no? Hace sus heces, eso se lleva al análisis y se detecta la presencia del parásito. Entonces, si yo estoy seguro de que a la hora que dice que este insecto picaba al paciente estaba teniendo el parásito y ahora no lo tiene,
quiere decir que el paciente está infectado, ¿no es cierto? Eso se emplea mucho en esas infecciones parasitarias, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la neumonía. Cápsula de Bell consiste también en una cápsula de gelatina, en la cual está amarrada con un hilo. Se hace que esta cápsula el paciente se la trague, ¿no? Y el extremo del hilo se mantiene entonces en el exterior, normalmente adosada a la mejilla. Entonces al tragarla va a ir al nivel del estómago, al nivel del duodeno, se queda en un tiempo prudencial y luego se jala, se extrae. Y de ahí de esa muestra, de la cápsula, de la parte externa de la cápsula, se prepara el proteína para evidenciar también la presencia del trofozoito, del quiste. Comercialmente lo encontramos como enterotel, ¿no? Otros exámenes, por ejemplo, el fluido vaginal, para la búsqueda de tricomonas vaginales, también la muestra se toma con una columna o un hisopo, ¿no? Se hace una extracción del contenido vaginal, se lleva un tubo con solución sanguínea fisiológica, se lleva rápidamente al laboratorio, se centrifuga a bajas revoluciones y se lleva a la observación al microscopio para poder observar la forma vegetativa, la forma móvil de tricomonas vaginales. Sangre y tejido también se realiza con sangre, por ejemplo la gota gruesa, para el caso de la malaria. En una gota de sangre periférica sobre una lámina de corpusculares se homogeniza, ¿no? Con movimientos circulares para realizar un poco de glóbulos rojos y luego eso se tiñe con piensa por Ray y se lleva al microscopio. La piel, muestra de piel. En el caso de maniasis de la aguja, mucocutánea, por ejemplo, de las lesiones periféricas, se rapa, ¿no? Con un bisturí, con mucho cuidado, se rapa un poco el tejido, se lleva a la lámina por completo, se fija, también se colorea, para observar ahí las formas parasitarias. Bien,